no, el calendario está bien, hoy es martes. Ahora le voy a explicar por qué. El 29 de diciembre de 1981, en Momento Económico, en un programa especial, estuvo con nosotros el doctor Roberto Alemann, entonces flamante ministro de Economía de Argentina. Recuerdo que cuando terminamos la emisión, nos fuimos caminando por el pasillo y él me dijo, bueno, a ver si dentro de un tiempo hacemos una cosa parecida. Y pasaron muchas cosas. Pasó la unificación cambiaria, pasó esto. Yo creo que ni el doctor Alemann ni yo hubiéramos imaginado que este nuevo encuentro, en esta edición especial de Momento Económico, se tuviera que hacer en las actuales circunstancias. Más precisamente a horas de regresar al país, después de 10 días de estar en Europa y en los Estados Unidos, ¿haciendo qué? Eso se lo vamos a preguntar a él. Doctor Alemann, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera empezar este diálogo, doctor, con la siguiente pregunta. Habiendo tantos problemas acá en la Argentina, ¿qué fue hacer 10 días afuera? Yo soy, entre otras cosas, gobernador del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y también del Banco Interamericano. Son funciones que uno hereda en el cargo. Y en Helsinki había la semana pasada la reunión del grupo de los 24 y del comité interino. Así se llaman estas dos entidades formadas por gobernadores, generalmente ministros o presidentes de bancos centrales de diversos países miembros del fondo. El presidente Galtieri consideró prudente que yo fuera personalmente y no enviara ningún sustituto a estas reuniones para entablar contactos y presentar el caso argentino. Desde luego nosotros en este momento estamos pasando, como se sabe, por una situación muy especial. Somos primera plana en todos los diarios del mundo, todos los días desde hace 6 semanas. Y en ese momento era naturalmente conveniente que apareciera el ministro y ningún sustituto para explicar la situación del país y participar de los debates. Ese fue el motivo. Pero ya que fui a Helsinki, tan lejos, consideré prudente invitar a banqueros que trabajan con nosotros en Europa y en Estados Unidos y países vecinos a fin de informarles, intercambiar posiciones, argumentos y estar a disposición de ellos para contestar las preguntas que les parecieran prudentes. Un banquero alemán, un banquero austríaco, pregunta, ¿usted cómo me va a pagar o se interesa por los aspectos generales del conflicto? No, él, para empezar, se interesa por los datos fundamentales de la economía, porque uno podrá decirle que le va a pagar o no va a pagar, pero si usted le dice, sí, le voy a pagar, pero mi déficit es de 10.000 millones de dólares, no le cree. En cambio, si usted le dice, yo le voy a pagar, lo estoy haciendo, lo hice las últimas 5 semanas durante el conflicto, y además tengo una situación holgada en el balance comercial y una cuenta corriente equilibrada, entonces es más razonable que le crea. Esa conversación que usted tiene con banqueros internacionales, ¿qué grado de, digamos así, sumisión implica desde el punto de vista de Argentina? Usted se sienta junto a los banqueros internacionales y le dice, por favor, no me corten los créditos, negocia de igual a igual, ¿cómo es? No, uno los invita cordialmente a una reunión y acuden de bastante lejos. Una reunión la hicimos en Zúrich y vinieron de España, de Italia, de Austria, de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania Federal y Suecia. Naturalmente no invitamos a ningún inglés. Vinieron para la reunión, les hice una exposición de unos 40-45 minutos sobre los datos más importantes, las políticas adoptadas, los resultados obtenidos, y luego ellos preguntaron, y lo único que dimos por sobreentendido, y lo expresé yo y lo expresaron ellos, es que seguiríamos así mientras durara el conflicto, con las líneas de crédito abiertas, para que podamos repetir operaciones, financiar importaciones y seguir atendiendo los compromisos. Esto les parece lo más normal. Otros países que andan con bastante más dificultades que nosotros, con déficit en cuenta corriente elevadísimos, van de ciudad en ciudad levantando dinero, nosotros no. Hay banqueros de países que se le han acercado y le dijeron, mire, todo lo que usted me dice desde el punto de vista estrictamente económico funciona, pero yo por razones políticas, por la posición que adoptó mi país, no tengo más remedio que tener contra usted una posición dura y por consiguiente págueme ya. En absoluto, nadie ha hecho eso, absolutamente ninguno. Todos han manifestado comprensión cuando yo hablaba de la agresión británica
y también de la agresión de otros países cuando nos aplicaban limitaciones a la importación o algunas otras medidas de carácter financiero, siendo que esos países no tenían con nosotros absolutamente ningún conflicto. Ellos aceptaban estos argumentos nuestros sin parpadear, y ninguno de ellos ha tomado una actitud como la que usted acaba de enunciar. Quiere decir que desde el punto de vista político parecería que no hay, digamos así, restricciones al mantenimiento de las conversaciones. ¿Usted Ninguna. encontró restricciones desde el punto de vista económico? Por ejemplo, algún banquero que diga, mire, todo lo que usted me acaba de decir es pura fantasía, ni existen esas reservas, ni es viable, por consiguiente, págueme ya. No, nada de eso. Toda vez que lo que nosotros venimos diciendo no es de ahora, sino que damos a conocer nuestros datos fundamentales, y por lo demás había 5 semanas de conducta financiera en los mercados. Los vencimientos se atendían puntualmente, prácticamente sin retrasos, los intereses se pagaban como correspondía, y las operaciones normales de crédito que se repiten también se venían haciendo. Esto ocurre a través del Telex del Banco Central, a través de visitas que hacen banqueros aquí o a veces algún viaje. Perfectamente normal, no ha habido nada de eso. Usted le fue a decir, sigamos con las líneas de crédito abiertas, es decir, renovemos las operaciones que existen. ¿También le fue a decir, necesito más plata? No, yo ya les dije, y lo sabían ellos, que desde el 2 de abril nosotros interrumpimos nuestro programa de créditos a mediano y largo plazo, hasta tanto la situación permitiera volver a presentarlos. Nosotros mismos aquí en la conducción económica evaluamos que en las condiciones de un conflicto, así tengamos razón, como creemos que la tenemos, no es razonable presentarse ante los mercados internacionales con una operación, digamos, a 8 años, como las que estábamos haciendo. Porque los factores de incertidumbre del otro lado serían tales que seguramente habría dudas, dificultades, bancos que no querrían entrar en la operación, y nos habrían aumentado también el margen, o sea, el costo del crédito, y nosotros no estábamos dispuestos a hacerlo. Como el programa para este año preveía fundamentalmente una mejora del perfil de la deuda, vale decirle que lo que debíamos a corto plazo lo queríamos deber a largo, pero no un aumento de la deuda, sino más bien una disminución, lo único que hemos hecho es postergar la mejora del perfil hasta tanto se supere el conflicto. Si por razones de desarrollo del conflicto o desarrollo de la economía durante el conflicto necesitáramos plata fresca, ¿usted trajo alguna cosa razonablemente concreta o al menos un arrimar, digamos así, de alguno de los bancos en el sentido de decir, ministro, si usted necesita plata fresca, ¿qué hay? No tuve necesidad de plantearle esto, pero creo que la podríamos obtener. A corto plazo no tenemos mayor dificultad. Tampoco están usadas todas las líneas. Cada banco tiene una línea máxima por cada país con el que opera, y dentro de esta línea dedica tanta cantidad para operaciones comerciales, tanta a los gobiernos, tanta en firmas, tanta para operaciones especiales, y dentro de ellas puede operar libremente. Y no están usadas todas las líneas, de manera que estamos operando con toda fluidez y sin dificultades. Por lo demás, le señalo que las importaciones, como usted sabe, están en los últimos meses bastante más bajas de lo que estuvieron los últimos años. En consecuencia, como las importaciones las financian los bancos del exterior, es lógico pensar que están utilizando menos de la capacidad de crediticia que la que estaban habituados antes. Por lo tanto, tienen más disponible para otras operaciones. La síntesis que a mí me queda de este bloque es que en el plano de las finanzas internacionales parecería que Argentina, bueno, tiene problemas como cualquier país, tiene algunos problemas adicionales derivados de los acontecimientos que estamos viviendo, pero no problemas, digamos así, angustiantes o terribles. No los tiene. Lo que vamos a hacer después de esta pausa es seguir en el plano internacional, pero en otra esfera, cuál es la de qué está ocurriendo en el plano comercial. Ya volvemos. Claro, usted ya quiere que yo le pregunte que si las tasas, que el dólar, ¿qué apuro tiene si hasta ahora el banco está cerrado? Espere, voy a llegar a eso, pero me parece importante seguir en el plano internacional. ¿Por qué? Porque la relación que existe entre las variables que a usted le interesan, entre lo que pasa en la calle y lo que hizo el ministro en el resto del mundo, es mucho más íntima de lo que parece. En el bloque anterior, ministro, pasamos revista a algunos de los aspectos en el plano financiero, y a mí me parece importante complementarlos desde el punto de vista comercial.
Nosotros hemos visto en los cables que aparecieron ayer que la Comunidad Económica Europea decidió, después de idas, venidas, una reunión, después otra, etcétera, pasarse a lo que los argentinos denominaríamos el cortoplacismo. Se fueron a los 7 días, usted vio, ¿verdad? ¿Su gira tuvo algo que ver con esta modificación de la posición de la Comunidad Económica Europea? Directamente, desde luego que no. Yo no fui a negociar con nadie sobre este tema, pero sí tuve oportunidad de hablar con un ministro de Economía de uno de los países de la comunidad que me habló por teléfono y me mencionó la posibilidad de una prórroga. Yo le señalé que ellos estaban totalmente equivocados cuando creían que con embargos comerciales iban a torcer la voluntad de nuestro gobierno, que al presidente y a la Junta Militar estas cosas ni le llegaban, que al único que presionaban era a mí. Y yo le pregunté a él qué le había hecho yo para que finalmente tomara una medida de esta naturaleza. Me dio explicaciones de carácter político, presencias militares británicas en el continente y una solidaridad de este tipo, pero me anticipó que probablemente se reduciría a 7 días. Y así salió, 7 días y a más ver, y una oposición frontal de Italia, que tiene, como se sabe, vínculos de sangre considerables con nuestro país, y con Irlanda, que tiene vínculos en este momento bastante parecidos a los nuestros con Gran Bretaña. Así es. Y también Dinamarca dicen que es de opinión distinta, y en Alemania se han manifestado algunas opiniones dispares. El mismo canciller Schmidt, el día domingo, hizo una declaración de solidaridad política con Gran Bretaña en torno al conflicto, pero introdujo limitaciones en cuanto a la aplicación de embargos comerciales o medidas de orden económico vinculadas al tema político. O sea, ahí ya se empezó a modificar un poco el panorama. Luego, el señor Mitterrand también, yo lo escuché en la televisión francesa, cuando declaró su solidaridad política con Gran Bretaña, pero luego acusó a Gran Bretaña de no tener mucha solidaridad con la propia Europa, porque detrás de todo esto había un negocio político. Francia le estaba pidiendo a Inglaterra un subsidio mayor para su agricultura y por añadidura una suba de los precios agrícolas del 11%, que significa que toda la comunidad europea va a tener que subsidiar bastante más a la agricultura de lo que ya hace. Y por lo visto los ingleses no quieren ni pagar tanto dinero ni pagar más por los alimentos. Esta es aparentemente la falta de solidaridad que le imputaba a Mitterrand. Y por lo visto, por lo que se oía y lo que se publicaba en los diarios, incluso a título grande, acá había un negocio de uno que pedía una cosa y otro que daba otra. Y nosotros éramos el objeto del negocio. De manera que la sinceridad de los países y de los gobiernos es bastante limitada en este entorno. Tuvimos la mala suerte de entrar en esta negociación en el preciso instante en que la Comunidad Europea discutía su política agrícola y su presupuesto. Quizás si esto hubiera sucedido bastante antes o bastante después, no habría pasado esta cosa. Vi también, por ejemplo, en un programa de televisión del fin de semana anterior, cuando un ministro de la comunidad salió de uno de los palacios donde estaban reunidos para explicar que no habían llegado a un acuerdo en la política agrícola. Y delante se veía a tractores y máquinas cosechadoras que estaban haciendo un desfile para ejercer presión sobre los ministros. Esta es la forma como ellos realizan su política. Claro. Y nosotros somos lamentablemente el objeto de esto, y el compromiso por el momento ha sido de 7 días, que es una derrota diplomática para Gran Bretaña, así se interpretó. Yo, digamos, tirando una línea nomás, pienso que si primero fueron 30 días, después 7 días, después serán 2 horas, después 10 minutos, etc. Pero supongamos que no fuera así. Es decir, supongamos que por alguna situación este embargo empieza a hacerse a plazos más prolongados. ¿Por qué es grave un embargo? ¿Por qué es grave cerrar la economía? Hay gente que dice que no, que es una gran cosa cerrar la economía. Bueno, esta misma pregunta me las hacían unos cuantos banqueros, que naturalmente leen los diarios y están enterados y saben que nosotros a los países de la comunidad les hemos estado vendiendo algo más de 2.000 millones de dólares al año, que saben que hoy en día vender cereales y carne no es más tan fácil como lo era en tiempos del embargo de Afganistán, que saben que la propia Europa Verde está subsidiando su producción y nos pasa a nosotros en la exportación de carnes. Esta pregunta me la hicieron también. Yo les contesté que siendo nosotros un país que es exportador de alimentos, por lo tanto se alimenta a sí mismo y muy bien, y que además es autosuficiente en energía, podíamos aguantar todo lo que fuera necesario un bloqueo de esta naturaleza.
no teníamos ninguna dificultad en aguantar todos los meses que fuera necesario hasta tanto se consiguiera un arreglo honorable para nosotros que satisficiera nuestros requisitos básicos en materia de soberanía sobre las islas australes. Porque un pueblo que se puede alimentar y donde no se le apaga la luz es un pueblo que puede prescindir de algún confort, pero puede seguir viviendo y aguantando la agresión externa. Esto se lo dije con todas las letras y de la manera más clara posible, y pagando las deudas también. Me queda un componente de ese aguante, que son los armamentos, que en Argentina son importados. Algunos sí, otros se fabrican acá. Pero yo creo que el componente importado... Las vedettes tienen un componente importado alto. Yo creo que la defensa de la apertura de la economía en este momento es más grande que en épocas de paz, por ese componente importado que tiene el... Sí, pero hay proveedores de armamento en muchas partes. Y hay un mercado aparentemente muy fluido. Yo no estoy en ese negocio, pero eso es lo que se me informa desde tiempo atrás. De manera entonces que uno tiene que esperar en el plano comercial que esto, digamos, estas dificultades se vayan diluyendo, digamos. Hay otro argumento que yo le dije a ese ministro con el que hablé por teléfono. Le dije, mire, si ustedes prorrogan, no voy a autorizar ni la entrada de un tornillo de su país. Porque ya esto ya pasa de claro oscuro. Nosotros con su país no tenemos absolutamente ningún conflicto. De manera que no veo por qué ustedes aplican embargos. Y por lo demás, digo, los que van a sufrir van a ser las compañías matrices de las filiales acá, que habitualmente les entregan algunos productos, insumos o lo que sea. No les van a poder entregar más. Y los que van a sufrir también van a ser proveedores, contratistas que están presentados a licitaciones y a los cuales vamos a excluir sistemáticamente, de tal manera que no van a poder proveer ni asistencia técnica a nuestro país. El hecho concreto, y se lo expliqué a los banqueros, es que la comunidad puso en vigor la medida un día 16 de abril, pero la anunció una semana antes, y en ese interín, como usted sabe, se han hecho una cantidad muy grande de contratos. Y algunos dicen que incluso se siguen haciendo antedatándolos. En cambio nosotros cerramos el mismo día en que nos enteramos del embargo, o sea, una semana antes que ellos. No dimos más declaraciones juradas de necesidad de importación, como se llama en la técnica comercial, permiso para importar. Ese ministro con el cual usted hablaba telefónicamente, ¿cuál es la sensación que a usted le dio? Que le dijo, no, de ninguna manera ustedes pudieron hacer eso y entonces los castigamos, etcétera, o lo que le dijo era, mire, la verdad, no nos hace ninguna gracia todo esto que está ocurriendo, pero no tenemos más remedio por las obligaciones. La segunda. La segunda. La segunda. Él no cree en la ventaja de aplicar sanciones comerciales. Por lo demás, hay una experiencia bastante larga en la posguerra que no han dado ningún resultado en ninguna parte. Y lo único que se logra con este tipo de medidas es galvanizar la opinión pública del país agredido en contra de la agresión. Esto lo sabe muy claramente este ministro. Y lo único que él me dijo es que me explicaba que había razones de carácter político y de solidaridad con Inglaterra que estaban más allá de la capacidad de decisión de él. Pero por lo visto alguna influencia ejerció por cuanto me anticipó con 4 días antes que iba a durar 7 días la medida. Ministro, usted nos explicó en estos 2 bloques lo que hizo afuera y yo quiero mentalmente, por supuesto, entrar con usted en su escritorio para que después de esta pausa nos muestre la agenda que encontró al volver acá a la Argentina. Ya volvemos. Ministro, llevado por ese provincialismo argentino, esa pasión por ir a la cosa nuestra, le dije, vamos a ver la agenda que usted encontró hoy en el escritorio y me olvidé de, aunque sea, que le dedicáramos un par de minutos a lo que fue el motivo, al menos formal, digamos así, de su viaje a Europa, que es la reunión de Helsinki. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en esa reunión hubo 2 grupos o comités que sesionaron. Primero, el llamado Grupo de los 24, que son 8 países de América Latina, de Asia y de África, y yo representaba a la Argentina en ese grupo. Allí, fundamentalmente, lo que se debate son temas relativos a la asistencia financiera y económica a los países en desarrollo. Y, naturalmente, las ponencias que se presentan son relativas al aumento de los recursos del Fondo Monetario Internacional, tanto por cuotas como por asignación de derechos especiales de giro, con respecto a la menor condicionalidad de los préstamos que se deben dar
y luego temas relativos al Banco Mundial y a las entidades afiliadas en los términos de los préstamos para los países más pobres del mundo. Estos son los temas del debate. Yo aproveché la presencia allí para introducir el tema nuestro, el de las agresiones financieras y económicas de Gran Bretaña y los países de la Comunidad Europea y de algunos países de la Comunidad Británica de Naciones. Como esto no es un foro público donde hay periodismo presente, ni se vota, sino que se opera por consenso, la forma en que presenté el caso fue expresando mi preocupación por las consecuencias que tendrían medidas de esta naturaleza para los países en desarrollo. Fíjese que la plaza bancaria londinense, que es probablemente la más importante para canalizar fondos a los países en desarrollo, ha quedado puesta en duda después de que el gobierno británico congeló los fondos de la Argentina, que no teníamos muchos, y sobre todo después de que congeló fondos de residentes argentinos, aunque fueran ciudadanos británicos. Esto, por ejemplo, no lo hizo el gobierno de los Estados Unidos 2 años antes, cuando congeló los fondos públicos del Irán con motivo del caso de los rehenes. En cambio, esta vez se congelaron fondos de privados, de personas que tenían dineros colocados afuera, a lo mejor en un banco de Nueva York que lo recolocó en Londres y quedó bloqueado y ahora no puede disponer de ese fondo. Esto ha causado estupor en el mundo y yo presenté el caso señalando que una plaza que había sido extremadamente útil por su neutralidad y su eficiencia en el manejo de fondos bancarios y de préstamos a largo plazo, quedaba puesta en duda. Segundo, señalé que el precedente de que varios países, invocando razones políticas, impusieran embargos comerciales, también era un precedente sumamente peligroso para el desarrollo futuro de las relaciones de los países en desarrollo, por cuanto ellos dependen para su crecimiento de las exportaciones. La ponencia mía, expresada así en términos del contexto que es lo que se estaba conversando, tuvo una acogida muy favorable de los países de América Latina, es decir, mis otros 7 colegas, y también de otros países. En tanto que algunas excolonias británicas usaron subterfugios para evitar que esto avanzara, pero no tuvieron éxito. El presidente del grupo, es el presidente del Banco Central de Trinidad y Tobago, no obstante ser un país antiguamente británico, consideró que esto merecía ser incluido en el comunicado de prensa, y así se hizo, en que se tomó nota de la preocupación que expresaron diversos ministros con respecto a las medidas de bloqueo, y se señaló que ellos habían pedido su remoción, que era lo que a nosotros nos interesaba desde el punto de vista diplomático para sumarnos a los pronunciamientos de la OEA, del CELA y de los embajadores latinoamericanos en Bruselas y en otros foros. Luego el comité interino, del cual forman parte todos los países que tienen representación en directorios del Banco Mundial y del Fondo, o sea, nosotros también, fue anoticiado de esta moción, digamos así, por cuanto la comunicación de prensa del grupo de trabajo de los 24 fue luego transmitida al comité interino. Y en este comité se trataron temas de la economía mundial, fundamentalmente la tasa de interés muy alta en términos nominales y reales, el desempleo, la recesión que existe y los efectos que todo esto tiene para países en desarrollo. Yo ahí también hablé y expresé mi gran preocupación por las políticas fiscales que llevan los principales países del mundo, que son fuertemente deficitarias y en consecuencia los gobiernos salen a pedir fondos en sus mercados de capitales, en los ahorros líquidos, y como nunca discuten la tasa, se llevan el dinero que necesitan y dejan muy poco dinero para la actividad privada. Esto obliga a su vez a los bancos centrales a realizar una política monetaria muy restrictiva, y entonces todo el mundo critica la política monetaria, pero la causa es la fiscal, que es insuficiente, y critiqué que los grandes países no adoptaban las medidas necesarias para reducir los gastos, y mencioné todos los tipos de gastos, no solo determinadas inversiones o gastos sociales, sino también los de defensa, y que no hacían lo necesario para aumentar los ingresos tributarios de todo tipo y no necesariamente de un ingreso, y que como consecuencia de ello los altos déficits obligaban a captar del mercado de capitales una cantidad tan grande de fondos que levantaba la tasa de interés. Consideré que esto era una mutación que se produjo en la última década, por cuanto es recién desde entonces que los mercados de capitales de todos los grandes países están siendo
absorbidos por los sectores públicos, con la consecuencia que las tasas de interés son tan altas. Y que para países como el nuestro, en términos de baja de nuestro precio de exportación, las tasas de interés reales resultan ahora más altas que las nominales, si se compara el año 82 con el año 81 o el 80. Este fue el tenor de mi exposición. Luego tuve contacto con los ministros porque es costumbre que en una comida, en la víspera del cierre, se converse sobre el comunicado de prensa que después en el plenario resulta aprobado. ¿Entre los ministros estaba el ministro inglés? Sí, estaba de Finanzas. También. ¿Hubo alguna clase de contactos? Social y cordial. Y éramos parte de la mesa que debatió el tema. Esto quiere decir entonces, ministro, que, digamos, aún desde el plano formal el viaje estaba justificado por ese resultado que es la inclusión del punto que hacía Argentina, pero que involucraba a todos los países en vía de desarrollo, desde el punto de vista de lo que es el mercado de Londres, desde el punto de vista financiero internacional, y como, digamos, flor de llapa vino todo el contacto con los banqueros. Claro, y presentado de esta manera no lo podían rechazar, porque había el precedente de 2 años antes que el Irán en la misma reunión en la ciudad de Hamburgo planteó el caso también, pero lo planteó en términos conflictivos, como una cuestión personal de Irán contra Estados Unidos. Y entonces, siendo conflictivos, el grupo de trabajo no le dio curso. En cambio, yo no lo planteé en esos términos. Yo señalé mi preocupación por las consecuencias de medidas de esta naturaleza para todo el mundo en desarrollo. Y en eso, planteado así, no se le podía negar entrada al pedido, y como yo tenía interés en que se señalara que se pedía la remoción de las medidas, conseguí mi objetivo. Esto es diplomacia financiera. Claro. Mi curiosidad local ya no puede esperar más. ¿Qué hay en la agenda cuando usted llega al escritorio hace unas horas? Lo que hay es un ex ante y un después. Cuando yo me fui el día viernes de la anterior semana, el principal problema que teníamos era la altísima tasa de interés, que incluso en términos reales, como usted recuerda, comparado con los precios del mes anterior, era realmente insoportable. Dejamos instrumentada una política que se fue aplicando en el curso de la semana que ha transcurrido, y vuelvo con una tasa de interés sustancialmente más baja, lo cual me alegra mucho y me convence de que las medidas que habíamos instrumentado entonces, aplicándolas con prudencia, logran sus objetivos. Tengo varias cosas para decir al respecto, pero no tengo tiempo antes de la pausa, así que ya volvemos. Seguimos en esta edición especial de Momento Económico con el ministro Aleman. Ministro, yo lo quise llevar a la arena local despacito y usted me metió directamente en el tema de las tasas y la tentación es grande. Pero antes de eso, yo quisiera, simplemente para no olvidarme, que nos aclarara un episodio que se vivió acá en la Argentina la semana pasada, que es el tema privatizaciones. El jueves hubo un comunicado de la Secretaría de Información Pública diciendo siguen a estudio, etc., pero está ahí. Y eso dio lugar a un sinnúmero de versiones acerca de si era desinteligencia, si eso quiere decir que usted ha perdido poder. ¿Cuál es su versión de esto? En primer lugar, todas estas versiones reposan sobre un equívoco. Yo no soy el ministro de las privatizaciones, ni nada que se le parezca. En segundo lugar, quien definió la política fue el mismo presidente, el teniente general Galtieri, el día 23 de diciembre. Él nos dio a nosotros, y yo me he cansado de repetirnos, nos dio a nosotros en el gabinete el encargue de preparar planes concretos de privatización. Y nos dio un plazo, que fue el 23 de abril, que luego lo acortó al 5 de abril para entregarlos a la Secretaría de Planeamiento. Bueno, nosotros hemos estado trabajando, antes del 5 se produjo el 2. Y nosotros preguntamos si todavía seguía en pie la política, se nos dijo que sí, y entregamos todos los programas. Supongo que mis colegas en los demás ministerios han hecho lo mismo, porque cada uno tenía el suyo. Pero yo desde ya pensé que el día 23, salvo que el conflicto terminara de inmediato, no habría decisión. Y no me parece razonable pedirle al presidente que tome decisión sobre temas que algunos de ellos son bastante profundos, mientras tengamos esta primera prioridad, que es superar el conflicto y ganar la paz. Luego, hace alrededor de 2 semanas, el presidente en una reunión de gabinete dijo que se debería evitarse en todo este tiempo
discusiones sobre temas que pudieran resultar conflictivos, y después aclaró que eso se refería, entre otras cosas, a las privatizaciones, confirmando una presunción que yo me había hecho para mí mismo y que ya le había dicho a mis colaboradores. De manera que el comunicado de prensa lo único que hizo fue confirmar algo que yo ya sabía. Basta dedicarle un tiempo escaso a un problema inexistente. Vamos Así a es. los problemas que algunos dicen que existen. Yo tengo una pregunta a propósito del tema tasas de interés y política monetaria, porque me he puesto a pensar, a usted no lo han cambiado como ministro. Ahora, a veces pienso, mirando la política monetaria, mirando la política de letras, si usted cambió o lo han hecho cambiar. Usted festejó la reducción de tasas de interés y yo le digo, ¿y no se le fue la mano? Bajaron el efectivo mínimo otra vez en forma retroactiva, nadie se lo pedía. Ayer hubo una oferta de letras espectacular, el Banco Central no quiere esos fondos. ¿Cambió la política monetaria? No, cambiaron las circunstancias. A ver. Hay un conflicto. La plaza financiera reaccionó ante ese conflicto de una determinada manera, retirando, como usted sabe, depósitos, volviendo a llevarlos, volviendo a retirarlos, según cómo marchaba el conflicto. Yo solía decir a mis colaboradores y amigos que nosotros los argentinos tenemos el corazón en las Malvinas, pero el bolsillo en otra parte. Y así reaccionaba la plaza. El mes de abril la tasa subió muy fuertemente, mucho más de lo que se hubiera justificado, y era prioritario hacer bajar la tasa. Tenemos el mercado de cambios cerrados, porque no podemos permitir perder un solo dólar de reservas frente a las prioridades que nos marcan el conflicto. Y en este momento nosotros redujimos la garantía de los depósitos, establecimos líneas de actuación para bancos estatales y bancos extranjeros, y adoptamos una política monetaria coherente para que baje la tasa, porque a la tasa que existía, la actividad productiva del país se iba a terminar toda. ¿Y si con esta tasa la gente se asusta y empieza a comprar cualquier cosa? Reactiva la economía de inmediato. ¿No le molesta? No, al contrario. ¿Cómo me va a molestar que se reactive la economía? Me parece muy bien que se reactive. Si mañana el sector bancario le hace la misma presentación de letra de tesorería que le hizo el lunes, ¿usted se la vuelve a rechazar? Yo nunca preanuncio lo que voy a hacer el día siguiente. Pero da la sensación, porque realmente llamó la atención en el mercado. No solamente la baja del efectivo mínimo, sino básicamente la presentación tan abundante, que debe ser un récord histórico de la presentación del lunes, sino el hecho de que el Banco Central rechazó aproximadamente el 94% de los ofrecimientos y aceptó simplemente lo que necesitaba para pagar ese vencimiento de letras, que era chiquito, más 33% más. Claro, porque ahora estamos colocando títulos a largo plazo, estamos colocando bonos externos en bastante buena cantidad, y estamos colocando, tengo entendido, también algunos valores nacionales ajustables. Entonces la tesorería financia sus faltantes de manera mucho más genuina con títulos a largo plazo, es decir, captando ahorros, en lugar de hacerlo con letras que son equivalentes a la emisión. Si usted sigue pensando que la lucha contra la inflación es tan importante como cuando juró como ministro. Ah, sí. ¿Y usted cree que esto que está haciendo en política monetaria y política de letras no tiene nada que ver con esa lucha, sino que es simplemente la contestación a lo que hace el público a partir de los acontecimientos del 2 de abril? Claro. El conflicto está planteado, el público reacciona de determinada manera, tuvimos que cerrar el mercado de cambios porque el público reaccionaba de cierta manera, tenía el bolsillo en otra parte, no se olvide de esto. Esa es la verdad. No hace falta más que hablar con mucha gente para saberlo. Por lo tanto, nos obligó a tomar estas medidas, siempre bajo el conflicto, y en consecuencia subieron las tasas de interés de manera intolerable, y como los precios están relativamente tranquilos, y la actividad todavía no ha tomado el vuelo que nosotros esperábamos que iba a tomar en el segundo trimestre, entendemos que la política monetaria que estamos llevando es perfectamente compatible con nuestro objetivo. Dice que los precios están tranquilos. ¿Los precios en cualquier momento pueden dejar de estar tranquilos? Veremos qué hacemos cuando suceda, pero no nos anticipemos a los hechos. Es decir, usted está en una política monetaria, digamos así, que tiene que ver con lo que cree que es la demanda de dinero, y si se da vuelta la demanda de dinero, en cualquier momento usted revierte esa política. Puede suceder, por ejemplo, que refluyan masivamente los depósitos que se han retirado y se han colocado en forma de efectivo en las cajas fuertes, o como se dice popularmente, en el colchón. Esto es perfectamente posible. También puede suceder que vuelvan una semana y vuelvan a salir la otra, porque en el teatro de operaciones sucede algún hecho que se interpreta de otra manera. Todo eso es posible, pero si vuelven los fondos al sistema bancario, es muy probable que de inmediato el Banco Central recapture los fondos dados en redescuento a máximo 7 días.
porque los bancos habitualmente, si están bien manejados, no van a pagar redescuentos más caros cuando obtienen fondos más baratos del público. Y de esta manera la política se vuelve a equilibrar. Antes de irse, en el plan de emergencia, usted anunció una medida que es que los bancos públicos y los bancos extranjeros no aumenten sus depósitos. Por un tiempo. Por un tiempo. ¿Cuál es la forma en la cual se puede implementar esto? Es decir, ¿qué es lo que usted espera que hagan esos bancos? ¿Que bajen las tasas, pongan los porteros en la puerta y digan, no señores, acá no puede entrar nadie, el ministro dijo? Bajando las tasas se arregla todo. Los bancos, en un buen sistema bancario bien organizado, tienen una relación, digámoslo, muy fluida con el Banco Central. Y manteniéndose en consulta con el Banco Central y manejando las tasas, pueden acompañarnos en esta política de no crecer, mientras algunos otros bancos argentinos de capital nacional puedan sí captar los fondos que se vayan de aquellas entidades a las cuales el público no les tenga confianza. La última pregunta que tengo para este bloque es la siguiente. Yo sé que a usted no le gusta, pero no importa. ¿Hay una política de disminución gradual de la garantía que se va a efectivizar a través de lo que se llama una tablita de reducción de la garantía? ¿Es discrecional? ¿Cómo es el sistema? No, tablitas no me gustan, amigo, usted lo adivinó. Lo que sí hay una política que yo enuncié de disminución de la garantía a la brevedad posible. Vamos a observar la marcha del mercado, la reacción que ha tenido en plazo la primera medida, los anuncios, y luego procederemos en consecuencia, pero no se lo voy a anticipar. Y me queda una especie de broche de oro. Usted sabe que tengo mis ideas sobre esto, pero lo que le interesa al público son las suyas, no las mías, que es el tema de política cambiaria. Pero como nos va a llevar algunos minutos, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya volvemos. Política cambiaria, y mire que da que hablar, cada vez que yo tengo que reflejar una escasez, tengo siempre el lado de los controles y el lado de los precios. Y yo lo que veo, ministro, es que del lado interno el gobierno adoptó dos actitudes distintas. En el caso de las naftas, con la cual estoy totalmente de acuerdo, no se necesita nafta para una guerra, aumenta el precio de la nafta. Y el caso de los dólares, usted necesita divisas para llevar adelante los aspectos bélicos del caso argentino. Y acá es cierto que aumentó el precio. Pero también es cierto que en Diagonal Sur hay una cola que sale por Diagonal Sur, dobla por Chacabuco, dobla por Alsina y dentro de un tiempo, si siguen así, va a haber varias vueltas, de gente que está diciendo, bueno, que la divisa se ha hecho el racionamiento, en parte por precio y en parte por controles, certificado de buena conducta, etcétera. Comportamiento que lleva al hecho de que si hoy un deudor de una empresa privada me dice, dígame, yo tengo que renovar o cancelar, le digo, y si consigue dólares a 14.000, mejor tiene que cancelar. Y eso es perverso desde el punto de vista de la economía en su conjunto. ¿Por qué controles en la política cambiaria y mercado en la política de combustibles? Porque el bien escaso que tiene el país es la divisa. Y ese bien escaso es el que tiene que defender, sobre todo en sus reservas monetarias, frente a la emergencia que estamos viviendo. En consecuencia, el precio de la divisa no es como usted implicaba en el ejemplo, bajo, sino es alto. Cuando nosotros nos hicimos cargo a fin de diciembre, había un doble mercado y un promedio que andaría entre 8.500 y 9.000 pesos por dólar. Hoy está en un poco más de 14.000 pesos. No es un tipo de cambio de ninguna manera sobrevaluado, sino que es para la realidad de la economía algo infravaluado para facilitar las exportaciones y contener las importaciones. La política que hemos seguido en ese campo ha sido perfectamente coherente desde entonces hasta ahora. Fíjese cómo ha reaccionado las cifras del comercio exterior. Tenemos en los primeros 4 meses exportaciones de alrededor de 3.000 millones de dólares y un sobrante de más de 1.100 millones de dólares según datos todavía preliminares. Cuando el año pasado teníamos una pérdida de cerca de 750 millones de dólares en el mismo periodo. O sea que la medida que adoptamos entonces tuvo su impacto en la reversión de la tendencia, que es lo que queríamos. Y lo seguimos haciendo. Lo que cambiamos son los instrumentos de acuerdo con las circunstancias. Al principio dejábamos flotar y permitíamos el canje de pesos a dólares libremente. Como en este momento eso no es posible a raíz de las reacciones que suscita el conflicto y aquello de que el corazón está en las Malvinas y el bolsillo en otra parte, tenemos que hacerlo con otros instrumentos, pero seguimos la misma tendencia. El mercado está ahora
organizado de tal manera que el Banco Central recibe divisas y las va administrando y no permite pagar con divisas transferencias que no sean comerciales o financieras o intereses, entrega bonos y la gente los va tomando. Y con esto los vamos manejando más o menos razonablemente hasta tanto el conflicto se supere, se restablezca la tranquilidad y el bolsillo y el corazón estén en el mismo lugar. ¿Pero usted no cree que si el conflicto continúa, pero el tiempo también continúa, usted se va a ver forzado a modificar esta política cambiaria porque esa clase de controles se le van a hacer crecientemente ineficientes? Al contrario, si el conflicto continúa y tenemos más dificultades, los controles van a ser más severos y no menos severos. Y vamos a ser más restrictivos en la autorización de pagos y no más de mano abierta. Yo la pregunta que tengo entonces es, ¿para qué queremos cambiar al ministro de Economía si la gente demanda controles y este ministro ya me pone los controles? Este es un problema de la gente que lo dice, no mío. Quiero una aclaración, ministro, a propósito de esa medida que se adoptó en marzo pasado entre el impuesto a los activos financieros, a ciertos activos financieros y el aumento de los salarios públicos. Usted indicó en ese momento que el impuesto se iba a pagar en 3 cuotas y el monto de los aumentos salariales se iba a hacer en función de lo que se iba a recaudar en mayo. Sabemos que por razones técnicas ya la primera cuota no va a ser en mayo. ¿Implica eso que hay un retardo en cuanto a los aumentos de la política salarial del sector público? No, queda igual. ¿Y cómo se van a financiar entonces esos aumentos del sector público? Con ese mismo impuesto. En lugar de mayo será junio, una vez que esté aprobada la ley. Y en cuanto tengamos la fecha, a los pocos días sabremos cuánto rinde un tercio y con eso es muy fácil calcular cuánto van a rendir los otros 2 tercios. Luego se divide por 6, más el aguinaldo y se sabe cuánto da. De manera entonces que desde el punto de vista de los asalariados del sector público, la situación sigue exactamente igual que antes, a pesar de la demora en la recaudación de la primera cuota. La demora es simplemente unas semanas, eso no tiene mayor importancia. Voy a un aspecto final, ministro. Yo quisiera una reflexión suya sobre una asimetría que he visto en la Argentina en nuestros días. Nadie le está criticando públicamente a las Fuerzas Armadas la forma en la cual lleva adelante los aspectos bélicos del caso Malvinas. Y tampoco he escuchado críticas públicas a la forma en la cual la Cancillería está llevando adelante los aspectos diplomáticos del caso Malvinas. Pero todo el mundo parece criticar la forma en la cual el Ministerio de Economía lleva adelante los aspectos económicos del caso Malvinas. ¿Eso es una maldición de su cargo? ¿Tiene algo que ver con su persona? ¿Cuál es su reacción? No, mi impresión es otra. Probablemente nadie en la Argentina, por falta de experiencia y conocimiento, sepa realmente la técnica del arte de la guerra. De tal manera que no tiene elementos de juicio para valorar, criticar o ponderar las acciones del teatro de operaciones bélicos. Además, tampoco tenemos demasiada información y así debe ser. En segundo lugar, los aspectos diplomáticos también son bastante complicados y hay que saber mucha política internacional, hay que conocer de organismos internacionales, de posiciones de países, hay que saber historia, geografía y muchos elementos de conocimiento que el público en general no tiene, por lo tanto no opina. En cambio, usted que es economista profesional sabe que toda la República Argentina cree que somos todos economistas profesionales y por lo tanto se consideran hábiles para emitir juicios, para criticar, rara vez desde luego alabar y en general traer alternativas que consideran más viables en materia económica. Eso es así y con eso hay que vivir. Es decir, usted ya está resignado desde ese punto de vista. Es el signo del ministro de Economía cualquiera sea, claro. No tiene nada que ver con mi persona. Yo lo que veo es que la gente habla bien de los futuros ministros de Economía, pero ni de los pasados ni del presente. Eso es una constante. Es una constante, porque cuando se trata del ministro de Economía, la gente no analiza sus objetivos, sino los instrumentos que aplica. Claro. Ministro, usted ha pasado 1 hora con nosotros, nos ha explicado lo que hizo en el resto del mundo, también se ha sometido muy gustosamente a este bombardeo sobre los aspectos locales, medio impensado quizás. Nadie se va de momento económico sin un regalo, entonces yo tengo una pequeña sorpresa. Se imagina que las cosas que yo regalo son cuentos, números, etcétera, pero quizás hay alguna información que usted no sabe. Fíjese, si contamos desde el año 1854, que es desde donde pude encontrar las estadísticas, usted es el ministro 104. Lo cual quiere decir que en los últimos 127 años, la permanencia media de las personas que han estado en el puesto que usted ocupa ahora es de 450 días. Seguramente usted no sabe cuántos días lleva ya en el ministerio. Usted lleva 149 días.
Como lleva 149 días, déjeme seguir en este análisis, acaba de empatar a don Tomás Arias. Don Tomás Arias fue el primer ministro de Hacienda de Santiago Derqui, quien ocupó el puesto entre el 15 de marzo de 1960 y el 10 de agosto de 1860. Le doy más datos. Como tiene 149 días de ministro, ya superó a 27 colegas. Mire lo que es este listado que tenemos acá en la Argentina. No quiero hacer más comparaciones con otras personas, de manera que voy a hacer una comparación contra sí mismo, porque usted ya en 1961 fue ministro de Economía. Según mis cálculos, en ese momento estuvo en el cargo 262 días. Lo cual quiere decir, ministro, que para superarse a sí mismo en esta vuelta, usted tiene que seguir en el puesto hasta el 10 de septiembre. Tengo esa intención, mal que le pese a muchos que piensan en contrario. Yo le agradezco mucho, ministro, la presencia esta noche acá en Canal 11, por esta aclaración que hizo, por esta, yo diría, por disminuir los problemas a su real dimensión. Yo creo que Argentina está llena de problemas, pero uno de las dificultades con las cuales yo me encuentro a diario y que yo creo que complica más la cosa, es que a todos los problemas reales, como si fueran pocos, le inventamos los problemas. Lo que yo creo que hemos hecho esta noche es, desde el aspecto económico, reducir una serie de problemas a su real dimensión. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes les quiero decir que no se van a librar de mí esta semana, porque si Dios quiere, este jueves vuelvo en el horario habitual, 23:30. Buenas noches.